¿Cómo están? Un gusto para mí estar aquí y gracias a Mediamorfosis por la invitación. Gracias también por la introducción. Entonces me presento, yo soy Daniel Shambo y vengo a hablarles sobre todo de cómo estoy utilizando la realidad virtual para crear, ¿sí? No como una herramienta de consumo, sino como una herramienta de creación. Entonces, un poco, ¿qué es lo que yo he estado haciendo? Yo trabajo mucho en eventos e instalaciones, ya sea haciendo visuales para conciertos, haciendo la escenografía virtual para obras de teatro, obras para planetarios y festivales de domo o instalaciones interactivas. Entonces, siempre digamos que me he estado moviendo mucho en la frontera de las nuevas tecnologías y buscando cómo las puedo aplicar a la industria audiovisual en donde me muevo. Pero yo no llegué aquí por amor a la tecnología, yo llegué aquí por amor a crear y a dibujar. Todo, yo no sé, probablemente muchos de los que están acá también, cuando estaban en el colegio, tenían todos los bordes de los cuadernos con dibujos y mamarrachos. Yo era uno de esos, a tal punto en donde llenaba más cuadernos de dibujos que de las notas de clase. Y digamos que esta forma de crear, de dibujar, de poder crear movimiento a partir de lo que tengo en mi imaginación, es algo que siempre había querido poder trasladar a un entorno tridimensional, pero evitando toda la parte técnica y compleja que conlleva ser un generalista 3D. Y aquí es donde yo conozco la realidad virtual y empiezo a crear. Entonces, aquí les muestro cómo es un poco el flujo de trabajo que tengo actualmente. Yo hago un dibujito en plano, en este caso un pingüinito, lo meto a realidad virtual y empiezo a replicar ese dibujo, pero ya en 3 dimensiones. Y lo que es muy interesante es que no solamente puedo hacer el modelo 3D, sino que también lo puedo animar. Puedo ir cuadro a cuadro utilizando los mismos principios de animación como si estuviera trabajando con papel y lápiz, pero ahora es en un entorno tridimensional. Y de nuevo, como les contaba al principio, también trabajo mucho dentro de entornos de programación, código y otras cosas. Entonces, en este caso, lo que hice fue agarrar esta animación manual y meterla en una simulación donde tengo más de 1500 de estos pingüinitos en tiempo real y pueden perseguir a alguien, puedo generar la interactividad y otras cosas. Entonces, para recapitular, y si hay algo con lo que quiero que se queden de esta charla, es esto. No porque algo sea digital o porque algo conviva en un entorno digital, significa que tiene que ser hecho con procesos técnicos digitales. Esto es una animación 3D, pero es hecha a mano. Todo lo hice con mis manos. Y tiene también todas las bondades de lo digital. Puedo ponerle luces, materiales, shaders, poner cámaras, cambiar las distancias focales, puedo replicar la animación, alargarla, estirarla, duplicarlo, todo para lo que es bueno lo digital. Entonces, ¿cómo llegué acá? Los primeros pasos en 2020 consigo mi primer casco de realidad virtual y empiezo a hacer experimentos. Puedo modelar, puedo cambiar esos trazos, puedo crear estos personajes y empiezo a intentar trasladar mis conocimientos de animación a este nuevo medio. Entonces, en este caso, ciclos de caminado, ciclos de corrido, que son de las cosas más sencillas para hacer en animación, y probar cómo puedo diseñar acá. Entonces, estos eran esos primeros personajes, como los ven son muy sencillos, están hechos de pocos trazos. Continuando, ya participando en proyectos, en este caso colaborativos, estaba en un museo y vi una estatuita muy bonita, la dibujé en un cuaderno y después trasladé eso a un modelo 3D. Conocí unas personas que estaban haciendo un videojuego y yo dije, hey, tengo un personaje, vamos a intentar hacer todas las animaciones de ciclos de caminado, de golpes, de ataques y demás. Y ahora esto es un videojuego indie que se está desarrollando y uno de los personajes pues fue hecho por mí. Más adelante empiezo a experimentar con otras herramientas, no solo de pintar, sino de esculpir dentro de realidad virtual. De nuevo, yo no soy un modelador 3D, pero pude muy rápidamente coger y diseñar estos entornos o estos efectos especiales para una serie de comerciales que hicimos. Entonces, alguien que no tiene experiencia previa en modelado 3D, ni abrir UVs, ni todas estas cosas que son súper técnicas, puede hacer esto en una semana de trabajo con sus manos. Esto es mucho más parecido a trabajar con arcilla o con materiales del mundo real que estar en un entorno 3D como Blender o como cualquier otro programa. Y bueno, estos son unos stills de cómo quedó ese comercial. Todos los entornos
fueron hechos dentro de realidad virtual. Y digamos que ya con esto me lancé a hacer proyectos mucho más grandes utilizando estas herramientas. El año pasado tuve la fortuna de ser el director de arte de una serie de Polly Pocket. Llegó el cliente a nosotros y como siempre nos dijo, oigan, tenemos la oportunidad con Mattel de hacer una serie chiquita de Polly Pocket, pero tenemos que vender la idea el viernes. Y así como hoy, era un miércoles o un martes. Entonces, claro, se prenden todas las alarmas. ¿Cómo hacemos para poder entregar algo en 3 días cuando éramos 3 personas? Entonces, de nuevo, yo me junté con el director de la serie, hablamos de conceptos de cómo tenía que ser ese entorno, de qué se imaginaba él, yo hice mi mood board y importé esas imágenes en crudo al entorno virtual y creo este espacio que es el laboratorio donde las niñas están jugando en todos los episodios y lo hice en una tarde, cosa que le pude pasar tanto el portal como el laboratorio a un compañero mío que iluminó y sacó estos renders. Encima de los renders dibujamos la cara de Polly Pocket y se lo mostramos al cliente. Y el cliente dijo, ok, me gusta, vamos a hacer la serie. Después de 6 meses, 8 meses de trabajo, tenemos ya un entorno 3D hecho por personas que saben modelar, tenemos personajes bien hechos, toda la cosa. De nuevo, de realidad virtual, lo único que quedó fue este portal. Todo lo demás, si me devuelvo un segundo, todo lo que ustedes ven al fondo, estas geometrías, estos tanques, todas estas cosas, fueron hechas como un boceto 3D y sobre eso los artistas 3D se basaron para hacer el modelado real. Entonces, yo no tengo que suplir el trabajo de un modelador, pero yo como director de arte y diseñador lo que puedo hacer es avanzar a pasos agigantados y no tener que hacer mis dibujos en plano y después pasárselos a alguien más que los interprete en 3D, sino que de una vez estoy dibujando en el espacio. Entonces, esa es como una de las grandes vertientes, que es cómo puedo utilizar realidad virtual para encajar dentro del pipeline de los procesos de animación. Pero, como ustedes vieron al principio, yo no solo me muevo en el mundo de la animación, sino que también hago cosas como con tecnología, instalaciones y demás. Y este es un proyecto que hicimos hace unos años que se llama Jardín y es una instalación interactiva. Acá les dejo un poquito cómo se vio y cómo se interactúa con esto y ya les cuento cómo utilicé realidad virtual. Bueno, ahí se pueden ir haciendo una idea, pero entonces básicamente tengo un entorno tridimensional y las personas a medida que van recorriendo el espacio, digamos que proyectan vida en ese jardín y nacen estas plantas. Lo bonito de esto es que, digamos, el recorrido de la persona o la presencia de la persona es lo que da vida y así como viene se va rápidamente, es súper efímero. Em, Entonces cuando tuve esta idea, de nuevo arranco con unos dibujitos muy sencillos, un jardín gigante con un entorno de día y un entorno de noche con distintas plantas. Em, y cuando empecé a programarlo, utilizando modelos 3D, entre comillas, tradicionales, era supremamente difícil poder tener la exuberancia del jardín que me imaginaba. Entonces decidí, bueno, pues vamos a probar hacerlo en realidad virtual porque pues puedo modelarlas muy rápido, puedo ponerles color de una vez a ese modelo sin tener que destaparlo y sacar UVs y puedo expresar el diseño de las plantas como lo tengo en mi cabeza. ¿Qué es otra de las bondades que tiene? Si ustedes miran la topología de estos modelos, es supremamente ligera. Y lo que significa eso es que son supremamente ligeros. Y lo que significa eso para mí dentro del código es que puedo empezar a duplicarlos mucho, así como hice con el pingüino al principio. Entonces, puedo tener un jardín donde tengo miles de estas flores y corre en un computador portátil como el que tengo aquí. Entonces, abro la puerta
a poder crear mundos que sean supremamente exuberantes de nuevo y los hago a mano. Entonces, este es un poco el código. Em, para aquellos que quieran aprender un poquito de esto, esta tarde voy a estar dando un taller de cómo utilizo esta herramienta de programación creativa para poder, de una forma bastante sencilla, crear sistemas o códigos que funcionen de forma paramétrica. Entonces, ¿cómo funciona un poco ese proceso de iteración? Básicamente yo creo mis modelos, los meto al código, voy trabajando y dentro del taller o del estudio voy probando los rangos de interacción, tengo esta escena 3D donde tengo la proporción a escala de lo que estoy haciendo y yo lo voy viendo en un televisor y así puedo ir programando los rangos, qué tanto me interesa que la gente mueva los brazos, qué pasa cuando se agachan, qué pasa cuando hay 2, 5, 8 personas al mismo tiempo. Todo esto se prototipa antes de entrar al montaje. Y en esta instalación en particular tenemos dos secciones. Una es la del jardín y otra es como esta tormenta de flores. Y yo voy alternando el jardín de día y el jardín de noche cada vez que van llegando estas flores. Todo esto es una cantidad de trabajo bastante grande, pero lo pude hacer yo como una sola persona. Entonces, aquí es donde yo como que quiero reforzar que actualmente tenemos las herramientas y en Internet está la mayoría de la información para que podamos aprender y lanzarnos a hacer proyectos ambiciosos, grandes y que sean supremamente profesionales sin la necesidad de tener un equipo gigante técnico detrás de nosotros, sino que como diseñadores podemos realmente avanzar. Entonces, así se terminó viendo este proyecto. Y finalmente, ¿se acuerdan del diablito que les mostré al principio? Ese personaje no salía de mi cabeza y decidí seguir trabajando en él. En este momento hace parte de un proyecto que se llama Limbo y es un cortometraje que estoy desarrollando. Ahora estamos en proceso de Animatic. Pero les quiero contar qué ha pasado con esto. Y es que tuve la fortuna de participar en el Next Lab Generation el año pasado. Acaban de abrir convocatorias para este año, si les interesa es una ventana fabulosa para aprender porque les dan un casco, les dan mentorías, los ponen con profesionales de la industria de la animación. Si ustedes tienen un buen proyecto son seleccionados para ir a Madrid a hacer un pitch y si allá les va muy bien, después se los llevan al Festival de Animación en Annecy, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Entonces, llegué acá a este Next Lab y yo dije, bueno, tengo mi proyecto, tengo mis cosas, vamos a dar lo mejor de nosotros. Hice un animatic muy sencillo que me demoré haciendo 2 días y después tuve que poder replicar todos los entornos de ese animatic en menos de un mes utilizando estas mismas herramientas. Una sola persona, diseñando, modelando, texturizando y haciendo el layout de un teaser que les mostraré pronto. Entonces, las herramientas que hay para animar con este programa son supremamente variadas. Uno puede hacer el Anim Brush, que es básicamente como les mostré al principio, que uno va en el aire haciendo así y va dejando un trazo que está animado. O puedes hacer animación cuadro a cuadro, como ven abajo, donde yo tengo mi papel cebolla y puedo ver el frame de antes y el frame de después para hacer in-betweens o para hacer animación más tradicional. También hay rigs y keyframes como si estuviéramos trabajando en Blender o After Effects, donde uno posa al personaje en un momento, después lo cambia en el siguiente y el programa interpola entre esas dos posiciones. Y lo que me encanta de esto es que se pueden hacer cosas como los smears. No sé si ustedes han visto qué es esto, pero en animación se utiliza un montón cuando un personaje se mueve muy rápido. En vez de hacer motion blur, que es lo que se hace en live action, lo que se hace es que se hace un dibujo supremamente alargado para emular esa sensación de movimiento, cosa que en 3D es supremamente difícil, pero acá uno simplemente pinta lo que se imagina que es ese fotograma. Entonces, ya para ir, bueno, mentiras. Entonces, una vez yo modelo y creo todo eso dentro del casco, puedo exportar esas geometrías para renderizarlas en otro lado. En este caso fue en Unreal, que también me interesaba mucho aprenderlo. Es una herramienta supremamente poderosa y uno exporta sus animaciones, las mete dentro de Unreal y ahí ya puede hacer lo que es más tradicional en un pipeline de animación, como poner luces, poner cámaras, animar todo tipo de cosas y darle ese look profesional de animación 3D. Entonces, pues teniendo todo eso en mente y sabiendo los procesos de creación desde el principio, diseño, modelado, texturizado, animación, exporte, luces, cámaras,
al final uno renderiza y puede editar como si fuera animación tradicional. Y este es un poco el teaser de ese proyecto, que creo que resume bastante bien no solo las bondades que tiene la realidad virtual, sino también las limitaciones, porque lo que me gustaría ser enfático es que en este momento las herramientas son supremamente asequibles, pero no llegan al nivel de polish que una producción de animación 3D normalmente llegaría. Pero esto no es algo para sentirse mal, ni para sentir como juepucha, no alcanza el nivel que se necesita, porque también hemos visto recientemente con el boom de películas como Spider-Verse o Las Tortugas Ninja que el 3D no se tiene que ver como Pixar para ser bueno, ¿sí? Y la experimentación en 3D también es válida. Y el error y la mano, como que se sienta la mano del artista en 3D es algo que está empezando a pasar. Y estas herramientas son, en mi opinión, una de las mejores formas como podemos expresarnos en un entorno tridimensional sin perder la mano del artista. Entonces, sin mucho más que decir, aquí va el teaser de Limbo. Si podemos apagar esa lucecita, sería súper. Bien, entonces, esto es un minuto de animación 3D hecha en menos de un mes de trabajo por una sola persona. No sé si eso les parece normal o no, pero es bastante impresionante. En una producción como la que les mostraba ahorita de Polly Pocket, que son episodios de 5 minutos de animación 3D un poco más tradicional, entre comillas, somos un equipo de 60 personas trabajando todo el tiempo y son meses de producción. Entonces, a este punto estamos llegando con la facilidad y con las herramientas para poder expresarnos en 3D, contar historias y realmente traducir nuestras visiones y nuestros personajes de un sustrato bidimensional a un sustrato tridimensional. Entonces, pues nada, muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor, este es el momento. Me encantaría responderlas. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Sigo averiguando cómo no quemarme. Creo que a todas las personas creativas nos pasa en una u otra medida. Em, la forma como yo lo suelo abordar es que tengo como estos momentos de trabajo intenso y en vez de estar peleando yendo en contra de la corriente cuando eso pasa, cuando me es posible, como que me recuerdo en 8 días, en 15 días esto va a pasar y voy a poder devolverme y mirar lo que hice con otros ojos. Y es el caso de este teaser que les acabo de mostrar. Esto fue un mes supremamente difícil para mí porque esto es un proyecto personal que he ido empujando lo más posible, pero al mismo tiempo tengo otras responsabilidades que hay que suplir en el día a día. Entonces es una cosa de organizarse, de recordarse por qué es que uno está haciendo las cosas. em, y sobre todo, suena súper cursi, pero es el amor al arte. Cuando uno está creando algo que lo mueve, es muchísimo más fácil darse la pela de trabajar que cuando es para alguien más. ¿Sí? Entonces, lo que yo he intentado en los últimos años es realmente organizarme de tal forma que las responsabilidades que tengo para terceros, para clientes, para jefes, para todas estas cosas, las puedo manejar de una forma donde no me quemo tanto ahí y estoy invirtiendo esas quemadas y esos crunches en mí y en mis proyectos personales, son los proyectos que realmente me mueven. Y eso cambia realmente el chip, porque cuando uno se esfuerza para sí mismo, vale toda la pena. Entonces, pues sí.
estos detalles que nos dabas de haber avanzado tanto en un mes de trabajo es algo espectacular, porque quienes hacemos animación 3D y 2D sabemos que es una cantidad de trabajo impresionante para un tiempo tan corto. Mi pregunta es un poco, ¿qué tanta experiencia? Porque yo siento que tú haces una animación muy artesanal que si bien es 3D, es muy cercana a lo que se hace en 2D. Y eso me parece espectacular y es algo que está sacando mucho a aflorar películas justamente como Spider-Man, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué tan importante, ¿qué consejo les puedes dar a los chicos respecto a su experiencia, en la animación 2D, en la animación tradicional? ¿Cómo les puede servir esto para hacer animación 3D? Y, ¿cómo ven el futuro de meter este workflow, de trabajar en el espacio de la realidad virtual, ya en películas de estudios grandes, digamos? ¿Qué tan factible es que esto se vaya haciendo poco a poco más grande? Me encanta esta pregunta. Para responder la primera parte, el consejo grande para mí sería como los fundamentos de la animación. Porque si uno conoce los fundamentos, eso va a funcionar en 2D, en stop motion, en 3D, en lo que quieras. Si uno conoce cómo crear escenas y el lenguaje cinematográfico, eso funciona de nuevo en 2D, en stop motion, en 3D, en lo que sea. Habiendo dicho eso, yo creo que la industria de la animación está en un momento donde la frontera entre los medios cada vez es más gris. Em, ya sea personas que están intentando emular el look de stop motion con producciones 3D tradicionales, ya sea que hay personas intentando hacer 2D que se vea como 3D, como la película de Klaus y los estudios españoles, ya sea estudios como Sony que quieren hacer animación 3D que se vea más bidimensional. Sí, eso es una tendencia que yo no veo que se vaya a frenar. Y de hecho, la frontera entre cómo hacíamos animación se está volviendo supremamente borrosa. Y en este momento siento yo que las herramientas también se están poniendo a disposición para que esas fronteras se borren. Y personalmente creo que es un momento para un auge de la animación experimental con nuevos medios como nunca antes lo había habido. Porque la animación experimental estaba tradicionalmente amarrada a lo bidimensional porque es donde una misma persona puede llevar su visión y puede, digamos, tener como la facultad de experimentar. Esto abre la puerta a que una persona experimente con la animación 3D como nunca antes. Y finalmente, se están trabajando ya softwares o proxies o plugins que buscan integrar esto. Les recomiendo mucho el trabajo de Daniel Lara. Él tiene una escuela de animación en España que se llama Pepe School. Él es el creador de Grease Pencil de Blender. Él creó también un plugin que se llama, se me escapa el nombre ahorita, pero es como de esculpido cuadro a cuadro en Blender también. Y están trabajando en este momento en un plugin para Blender donde uno conecte el casco y directamente esté dentro del entorno. ¿Qué significa esto? Que en unos 2 años, le pongo yo máximo 5, Blender, que es un programa gratis, open source, va a tener la facultad de hacer animación 2D con Grease Pencil, animación 3D con todo lo que hace el programa y va a tener la facultad de poder conectar el casco como input, porque lo único que se necesita en este momento es que el casco funcione como una tableta de dibujo. Si ya nosotros podemos utilizar el casco para extruir geometría o para hacer un trazo tridimensional, no necesitamos una aplicación en realidad virtual que se encargue de eso aparte y después hacer todo el proceso de exportar y meterlo al pipeline y todas las cosas. Entonces estamos en la ventana donde no importa tanto el software que aprendan, lo que importa es realmente probar si a ustedes les gusta y si se sienten cómodos y si sienten que pueden expresarse en este entorno, porque esa es la última cosa. Y es que yo soy partidario de que el menor tiempo que pueda pasar en realidad virtual es lo mejor. ¿Por qué? Porque es agotador. Y este mes lo viví. Pasé 8 horas metido en el casco, como uno está 8 horas enfrente del computador, y es, por lo menos para mí, supremamente difícil. Entonces al final hacía un planning y hacía mis thumbnails de animación en bidimensional, en un papel, y las importaba para tener una referencia e ir a la fija cuando estoy dentro del casco. Y lo que están haciendo esas herramientas es que uno se ponga el casco para lo que realmente es necesario.
yo no debería estar dentro del casco nombrando capas con un teclado así porque me demoro 5 veces más. Pero para hacer un dibujo y un boceto, pues me rinde 50 veces más que hacerlo en 3D. Entonces, las herramientas están empezando a surgir y estamos todavía en un momento de la ola donde vale la pena subirse em, sin que se sienta como que hay un montón de información que uno no conoce. Pero realmente yo creo que, y para responder a la última pregunta, esto ya se está usando en producciones grandes. ¿Sí? Si yo lo estoy usando en producciones pequeñas experimentales como Polly Pocket, que es para YouTube y son episodios chiquiticos como cápsulas, te lo aseguro que hay gente dentro de los estudios grandes que tiene acceso a las mismas herramientas y que las usa para prototipar. Entonces, yo creo que ya es una de las herramientas más que se presentan dentro del menú de lo que los artistas pueden ser expertos, y lo que hace falta todavía es que haya roles dentro de las producciones donde eso sea el trabajo de alguien. Ahorita es más como un concept artist, un diseñador que sabe hacer esto y puede expresarse en 3D, pero vamos a ver en el futuro cómo eso afecta nuevas posiciones y nuevos trabajos. Suelo ver las películas más de una vez y entre más he ido trabajando en cine, más juicioso soy con cómo veo las películas, porque me estaba pasando que llega un punto en donde uno no está viendo la película, sino analizando la película desde el primerazo. Y eso tampoco está bien. Entonces, ahora hago el ejercicio de ver una película como un asistente, como público, sin estarme preocupando de, wow, cómo hicieron ese efecto, uf, ese personaje está súper chévere, wow, la cámara, o sea, no, la estoy viendo y después de que la veo, dejo que pasen unos días y vuelvo y la miro con otros ojos. Y después vuelvo y la miro con mi libretica de dibujos al lado. Y voy empezando a extraer qué es lo que me mueve mientras la veo. Y así es que uno encuentra, o pues yo encuentro inspiración, eh, y esto no tiene que ser películas de animación, puede ser lo que sea. Entonces, por un lado, es como ser consciente de cómo estás consumiendo lo que te gusta, porque esto define mucho el estilo que tú estás empezando a generar. Uno es lo que consume y esto no solo es la comida, sino también como los medios que consumimos. Eso es un lado. Y el otro lado es quién eres tú como persona. A mí me gustan las historias de terror, a mí me gustan los monstruos desde chiquito. Yo soy el que asustaba a todos los primos más pequeños contándoles cosas que me inventaba. Sí, entonces está como toda esta idea de usar el miedo como una cosa un poco chistosa sin llegar a lo grotesco, personalmente, como que es un miedo cartoon que me gusta mucho. Em, y también está, no hice énfasis en esta charla porque no era el caso, pero está como todo un amor que yo tengo por la biología gigante. Y de ahí saco muchas inspiraciones para lo que hago, ya sea en organismos extintos paleontológicos, ya sea en organismos microscópicos, ya sea en cadenas tróficas de cómo los hongos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Todo eso yo lo voy metiendo dentro del limbo, por ejemplo, hay toda una eh, cosa detrás de cómo ese medio ecosistema funciona y todo, como que me ayuda a construir los mundos si los pienso desde ese lente. Entonces, para resumir, uno, los medios que consumes, cómo los consumes, y dos, qué es lo que te gusta a ti como persona y cómo empiezas a jalar de eso dentro de tus creaciones. Si eres consciente de esas dos cosas, vas a poder como empezar a decir, ah, mi estilo de pronto va por acá. Voy a hacer una aclaración al principio y es, el mes de trabajo fue en producir el teaser que les mostré. Yo entré a ese mes teniendo una sinopsis muy básica, el personaje como lo vieron al principio, que era como mucho más cartoon, y una idea general de qué es lo que quiero contar con esta historia. Entonces, aquí es cuestión de organizarse bien y saber cuáles son las prioridades. Entonces, mi flujo de trabajo es mucho de hacer un animatic, que es, debí haberlo puesto acá, pero es básicamente el mismo teaser hecho en mamarrachos súper básicos, y voy trabajando sobre esto hasta que me gusta mucho, así sea con los dibujos más básicos del mundo. Y cuando ya está hecho eso, lo pulo un poquito para que la gente entienda mis dibujos también, y después hago un desglose gigante de cuáles son todas las cosas que salen ahí y qué necesito hacer. Y ese desglose va a tener los entornos, los personajes, las animaciones, los efectos, todas las cosas. Y ya con esa lista uno dice, wow, me toca echar tijera por acá, me toca echar tijera por acá, con qué es lo que realmente necesito para contar esta historia y lograr esos planos. Y una vez está listo eso, es priorizar.
Yo veo este teaser y yo veo 1000 cosas que haría distintas, pero funciona para contar un poco lo que quería contar. Y creo que esa también es la otra cosa de las personas creativas, es que tenemos que decirnos a nosotros mismos, me encantaría hacerlo más, pero aquí es suficiente. Y ese suficiente va a depender de ti, si la cabeza te da, si el cuerpo te da, si las ganas te dan. Y creo que ese balance es el que hay que encontrar. Pero para llegar ahí tienes que priorizar qué es lo que es fundamental para lograr contar estos 10, 15 planos. Los entornos, el personaje y las animaciones. Los efectos de pronto los dejé un poco de lado, lograr cómo hacer soluciones sencillas, entonces al final hay muchos planos que reuso un entorno desde otra cámara y le pongo un fondo de otro color, y eso también es lo que es súper poderoso de trabajar en forma digital. Yo puedo cambiar colores, puedo cambiar cámaras, puedo cambiar cosas y reciclo muchos de los contenidos. Entonces, sí, ser organizado, ser estratégico y ser productivo con tu tiempo, y saber cuándo paras, básicamente. Digamos, el mundo de los videojuegos es algo que me gusta y me he untado un poquito las manos sin entrar a profundidad. Em, Realmente creo que la definición de autóctono, yo considero que cuando uno quiere contar esas historias, necesita realmente tener no solamente las ganas de contar algo propio del país, sino cuál es la definición de lo propio del país. Em, Porque creo que también hay una romantización importante de la ancestralidad y hay que tratarla con mucho respeto. Em, yo no considero que yo, Daniel Chambo, tenga un background lo suficientemente conectado con lo ancestral para meterme en eso sin haber investigado o sin haber conocido personas que realmente me asesoren sobre esto. Y esa ha sido una conversación que he tenido incluso con Limbo. Em, y la forma en la que yo lo abordo es que lo autóctono también es las ciudades en las que vivimos. Lo autóctono también es el punk que hay en los bares bogotanos a medianoche. ¿Sí? Creo que no necesariamente tenemos que devolvernos hacia atrás para contar quiénes somos, em, y que también hay mucho valor en la latinidad moderna, o pues actual, porque nosotros, y eso es algo que a mí sí me gusta mucho, que somos un revuelto de culturas, un revuelto genómico, un revuelto de lenguas, y en el presente ese revuelto se está transformando en algo único. Y ahí me interesa a mí contar cosas. ¿Qué significa, y esa es un poco la historia del Limbo, qué significa ser un joven de pocas oportunidades en Latinoamérica que le gusta o que ha consumido mucho la cultura, ya sea norteamericana, europea o lo que sea, pero que está intrínsecamente conectado con un territorio que está herido y que tiene un pasado? ¿Cómo nos encontramos ahí sin romantizar y sin pretender ser algo que no necesariamente somos todos? Entonces ahí hay un vacío grande también y ese es el punto en donde yo estoy y lo que me interesa contar. Gracias, Daniel. Para ya ir cerrando, ¿qué le dirías al Daniel de hace 10 años o al Daniel que está como nuestros estudiantes en un espacio de aprendizaje, en un espacio de borra, va de nuevo? Y una de las cosas a veces más difícil para los comunicadores es ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le dirías al Daniel que pueda ser una fuente de inspiración para la nueva era de comunicadores audiovisuales o diseñadores multimedia? Wow, ¿qué le diría? Le diría a uno como que haga un ejercicio personal de escucharse, em, y que no tenga miedo de probar y de moverse hacia donde el corazón le dice. Yo, y aquí me devuelvo un poco porque siento que todos somos personas que podemos y queremos hacer más de una cosa. ¿M? Y ayer que estaba en la inauguración de este maravilloso festival hablaban de Nodo y de cómo están apostándole a unir y a ser interdisciplinares. Y yo realmente no solo aprecio ese esfuerzo, sino que lo comparto un montón. Porque todos tenemos muchas inquietudes. Y en mi caso era
me encanta la biología, pero no quiero ser biólogo. Me encanta la animación, pero no dibujo tan bien como para ser un maestro de la animación 2D. Me encanta la programación, pero tampoco soy un ñoño para estar todo el día escribiendo líneas de código. ¿Quién soy yo? Todavía lo estoy descubriendo. Pero el punto es que puedo intentar hacerlo un poco todo y eso tampoco está mal. ¿Sí? Entonces, es eso, es disfrutar uno lo que hace y escuchar cuáles son como esas necesidades que tiene casi que el alma para crear, en mi caso, y creer que si uno, y no, más bien confiar que si uno es juicioso y le invierte el tiempo y se arriesga también a experimentar y salirse un poco de los cánones de qué es lo que debo estar haciendo, porque uno no debe estar haciendo nada más allá que hacerse caso a uno mismo y honrar la persona que uno es. Entonces, si uno hace eso, va por lo menos a ser verdadero con uno mismo y esperemos que el destino sea también generoso de ponernos las oportunidades y estar abierto a tomarlas. De buscar las oportunidades también, como mencionabas en estos festivales Annecy y otro tipo de escenarios. Bueno, agradecemos a Daniel por habernos acompañado. No se olviden que Daniel tiene un taller, todavía se pueden inscribir. Hoy, Sí, donde pueden tener esta oportunidad de tener esta masterclass más direccionada. Son grupos especializados donde Daniel va a poder trabajar face to face con cada uno de ustedes. Les recordamos que para nosotros es importante que nos ayuden llenando la encuesta a través del código QR que ven en pantalla. No se despeguen porque viene otra conferencia. Gracias, Daniel. Es un placer tenerte en Ecuador y ver cómo nuestro país o países llamados pequeños van trabajando desde Latinoamérica a esta inmersión o a esta apuesta de la mutación de lo real versus lo digital. Gracias, Daniel. vale, muchísimas gracias. Los espero esta tarde en el taller.